El Señor los bendiga, mis amados hermanos. Le damos la gloria y la honra a Dios por este momento que nos permite congregarnos para estudiar su santa palabra. A todos los saludo, a mis hermanos que están acá, a nuestros amigos que van a escuchar en el canal de YouTube. Gloria a Dios por este momento que vamos a estudiar su palabra. Mis amados hermanos, vamos a leer de la palabra de Dios. En esta noche el tema que vamos a estudiar en esta noche lo hemos titulado Hasta que pase el cielo y la tierra. Vamos a leer en la palabra de Dios, mis amados hermanos, en el libro de Mateo. En el libro de Mateo vamos a leer el capítulo 5 y de allí estaremos revisando los versículos 17, 18 y 19. Mateo capítulo 5, versículos 17, 18 y 19. Así que hermanos, vamos a leer la palabra de Dios y entonces estaremos refiriéndonos al tema titulado Hasta que pase el cielo y la tierra. Dice la palabra de Dios, no penséis, está hablando el Señor Jesucristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Bien, mis hermanos, en el día de ayer nos vimos abocados, mis amados hermanos, a presentar, ¿cierto?, una noticia que le está dando vuelta al mundo respecto a esta reunión de la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU que se realizó en las proximidades del monte Sinaí, allá en Egipto, ¿sí? Y relacionamos esto, hermanos, con cómo los periódicos y las noticias a nivel mundial estaban haciendo el anuncio si esa cumbre de la ONU, la COP27, y dará a Dios los 10 mandamientos para el cambio climático. Esa era una pregunta que se daba en este periódico que ustedes ven ahí en pantalla. Esto, mis amados hermanos, a raíz de ese anuncio que revisamos anoche, donde esa nueva religión se iba a imponer. Y aquí miramos, hacemos el recuento que entre el 6 y el 18 de noviembre de este mes, de este año 2022, se iba a llevar a cabo la conferencia climática de la ONU, la COP27, en la península del Sinaí, en Sharm el-Sheikh, Egipto. Las comunidades religiosas y los líderes religiosos tienen un papel clave que desempeñar para abordar el cambio climático y la justicia climática, lo que requiere una transformación profunda dentro de la sociedad. En base a esto, mis amados hermanos, ayer nos vimos abocados a presentar esta noticia y resaltamos de que es hora de levantarse porque se ha invalidado la ley de Dios. Para esta noche vamos a pedir la dirección de Dios a través de la oración para que el Señor nos dé la sabiduría, el discernimiento, el valor y la sabiduría para poder presentar esta palabra. Vamos a orar, mis amados hermanos. Bendito Señor y Dios, te damos gracias, alabamos tu santo nombre, Padre Santo, por tener misericordia y compasión de nosotros. Padre mío,
Gracias por tus misericordias que renuevas cada mañana. Gracias por sostenernos en la fe. Gracias, Dios mío, por conservar la fe que nos has dado. Y gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de venir de rodillas cada día a agradecerte por tu amor, por tu cuidado, por tu palabra. Y más aún, Señor, por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo y su justicia. Padre Santo, oramos para que nuestros pecados sean perdonados, que en esta noche, Señor, al pronunciar tu santo nombre, nuestros labios sean limpios, que nuestro corazón sea purificado, Señor, de toda impureza. Que, Señor, al abrir tu palabra y leerla, podamos exaltar tu santa ley. Padre mío, ahora que se ha invalidado tu ley, danos el valor, Señor. Danos el discernimiento para defenderla, para exaltarla, para hablar de su eternidad. Padre mío, aquí estamos delante de ti, Señor. Quizás somos poquitos, pero preferimos ser poquitos y fieles, Señor, a no una muchedumbre en apostasía. Pedimos humildemente que bendigas a los hermanos que están aquí con nosotros, que bendigas a las personas que van a escuchar este tema. Algunos quizás lo harán por primera vez, que deben saber, Dios mío, que tu ley es eterna, que tú has puesto de testigo este cielo, esta tierra, Señor, y que tú prometiste que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Por eso hoy venimos a ti, Señor, a darte gracias por esta bendición de que nos has dado tus mandamientos. Gracias porque en ella podemos meditar. Gracias porque fieles son tus mandamientos, Señor, escritos eternamente y para siempre. Hoy te ruego, Señor, que nos des valor para alzar la voz, presentar la verdad, Señor, denunciar los progresos secretos y rápidos del sistema papal para imponer la marca de la bestia. Ayuda a muchas personas, Dios mío, a darse cuenta que estas evidencias dan seguridad en la Biblia, porque estaba escrito. Oh Señor mío, ayúdanos a volver a las sendas antiguas, ayúdanos a confiar en las profecías, en los profetas, y a leer, Señor, lo que escribió la profeta, anunciando que este tiempo debía llegar. Padre mío, gracias porque nos das este honor de vivir en este tiempo. Te ruego una bendición para mis hermanos y amigos que están escuchando este tema o que quizás lo van a llegar a escuchar después. Te pido que los bendigas y nos permitas seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, al respecto de esto, permítanme recordarles que en el día de ayer estuvimos, hermanos, eh, analizando lo que dice Apocalipsis 13:8 de que en el conflicto final iba a llegar un momento donde este poder, este sistema papal, se iba a levantar para imponer su marca, se iba a levantar para imponer también junto a la segunda bestia de Apocalipsis 13 la imagen de la bestia. Y que estas dos poderes iban a hacer que todo el mundo se maraville en pos de la bestia. Y que, como dice Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Pero ¿quiénes son los que van a adorar a la bestia y a su imagen? Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hermanos, hoy tenemos que evocar, hermanos, que de una manera desafiante, desafiante, este poder, los ricos, los reyes de la tierra, el G20, la ONU y el sistema papal, de una manera desafiante, se han levantado para invalidar la ley de Dios. Y por eso, hermanos, hoy tenemos que alzar la voz, ¿sí? Para denunciar estos progresos secretos
y rápidos del sistema papal para imponer la marca de la bestia. Retornando al monte Sinaí, un llamado profético para la justicia climática y una ceremonia de arrepentimiento. Eso fue lo que hicieron este domingo que pasó y eso es lo que ahora se ventila públicamente cuando ellos se tomaron el lugar de Dios para desechar los mandamientos de Dios y generar unos nuevos mandamientos en favor del cambio climático, pero que nosotros sabemos, mis amados hermanos, como está aquí en este logo, que no es más que una adoración del día domingo, del día del sol. En la parte superior vemos aquí dibujado el sol y en esta parte de acá abajo vemos las manos levantadas en señal de adoración. No es más que la adoración al sol. Eso es lo que están allá promoviendo todos los reyes de la tierra, los líderes interreligiosos. Entre esos, tenemos que decirlo, el liderazgo de la corporación adventista, unidos al representante de Satanás en la tierra para imponer la marca de la bestia, para imponer la adoración en el día del sol y la adoración al sol. ¿Sí? Este doctor Ganún Diop de la Iglesia Adventista, que forma parte, inclusive aquí se lo presenta en la misma revista adventista de la corporación, se lo presenta dando un discurso eh, en el G20, que es el grupo de los representantes de los países más poderosos, los 20 países más poderosos de la Tierra, ¿sí? Uniéndose para imponer una nueva religión global que ha nacido en el monte Sinaí al, al par que se estaba desarrollando la conferencia del cambio climático, la COP27, ahora en Egipto. ¿Sí? Aquí vemos, hermanos, en esta imagen está concentrado el mensaje que tuvimos ayer. El sistema papal, la bestia de Apocalipsis 13 a través de su representante Francisco Bergoglio, la ONU y todas las entidades del falso protestantismo se han unido para desechar los mandamientos de Dios y colocar sus propios mandamientos. Hermanos, esto es una noticia que a nosotros nos debe impactar. No podemos quedar en silencio cuando vemos que la ley de Dios es pisoteada. No podemos quedar en una somnolencia. No podemos quedar callados. Debemos alzar la voz ahora, hermanos, porque como dice el texto que leímos en Salmo 119, 126, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque se ha invalidado tu ley. ¿Sí? Detrás de esto está la marca de la bestia. Y lo peor, hermanos, es que los mismos adventistas del séptimo día como corporación exigen y están presionando para que esta acción climática sea inmediata, se pongan en ejercicio todas las recomendaciones que se han tomado a través de ADRA. La Iglesia Adventista se ha pronunciado para exigir que se ponga en vigencia de manera inmediata estas recomendaciones de la COP27. Hermanos, esto ha sido un proceso, no es nuevo, ¿sí? Esto viene sucediendo desde hace mucho rato. Por eso, en esta noche, hermanos, hemos titulado hermanos, que hemos titulado se llama así, hasta que pase el cielo y la tierra. Hermanos, me van a disculpar, yo he tenido que estar al tanto de muchas cosas por estos días y he estado revisando esta noticia en varias partes para estarles informando a mis hermanos y para levantar mi voz en el nombre del Señor, para denunciar los progresos secretos y rápidos del papado, para denunciar los pecados de Babilonia. Y me he encontrado con tantas cosas que voy a compartirles un video cortico que me ha impactado, hermanos, de una manera desafiante. Van a ustedes a notar en este video
que les voy a presentar aquí. Les voy a presentar un video cortico. No recomiendo, no estoy recomendando la página o el canal que presenta este video. Lo tomé porque me impactó una imagen que la vamos a ver, hermanos, en este video. No estoy recomendando el canal, pero quiero que por favor escuchemos porque aquí se ha grabado en vivo algunas acciones y entre esas acciones, hermanos, van a ver ustedes de una manera simbólica que se ha invalidado la ley de Dios. Van a ver ustedes a una persona entre estas que están reunidas allí, hermanos. Van a ver ustedes simbólicamente levantando las tablas de la ley y arrojándolas al piso para volverlas en mil pedazos. Por eso les pido atención, les pido pongamos mucha atención a este video, por favor. Este es el sitio donde ellos se reunieron ahora este fin de semana. Es más, están reunidos desde el 6 hasta el 18 de este mes, durante 13 días. Ahí está la reunión del 666, del 6 al 18. Recuerden que el 18 es 3 veces 6, 666. Dura 13 días, que es el número de Satanás, el número de la masonería. Escuchemos por favor con atención, pero pongamos la atención especialmente, hermanos, a este acto simbólico de quebrar los mandamientos de la ley de Dios, volverla en mil pedazos y crear unos nuevos mandamientos. Escuchemos, por favor. El Islam, el judaísmo, el cristianismo, el hinduismo, muchas religiones del mundo estuvieron representadas en el Congreso. El Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, el jeque Ahmed Al-Tayeb, fueron algunos de los invitados más distinguidos. La imagen de los líderes de tantas religiones del mundo sentados juntos en torno a una mesa es un fuerte mensaje de unidad en la diversidad para el mundo. Estos 2 últimos meses han sido sin dudas unos de los más cargados de información con respecto al acercamiento entre todas las religiones del mundo. El que más trascendió fue el ocurrido en Kazajistán. Pero esta no fue la única. A esta cumbre le sucedieron otras muchas reuniones entre líderes religiosos de distintas religiones, tal como la que ocurrió en Londres, en Jerusalén, el centro turístico egipcio de Sharm el-Sheikh, y otros lugares. Dichas reuniones entre líderes religiosos estaban programados para coincidir con la conferencia climática COP27 de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo actualmente en Egipto, con presidentes de todo el mundo. El plan original era realizar un gran evento en Jabal Musa, que muchos creen que es el monte Sinaí bíblico, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Pero el gobierno egipcio se negó a permitirlo, citando razones de seguridad. En estas reuniones, como vemos, los líderes rezaron juntos, y se formuló los 10 principios para el arrepentimiento climático, que fue desarrollado por docenas de líderes multirreligiosos. Los 10 principios para el arrepentimiento climático emulan a los 10 mandamientos, pero con generalidades, con el fin de encajar en cualquier religión. Hermanos, voy a aprovechar aquí el momento del video para leerles cuáles son los nuevos 10 mandamientos que deben encajar en cualquier religión. Recuerden que aquí están todos los líderes religiosos de todo el mundo, incluyendo al doctor Ganun Diop, el líder de la Corporación Adventista. Ellos cambiaron los mandamientos. El acto simbólico de romper las tablas está un poquito más adelante, pero me detengo aquí para no volver otra vez al video. Primer mandamiento: somos administradores de este mundo. Segundo mandamiento de la bestia, del sistema papal: la creación manifiesta la divinidad. Tercer mandamiento: todo en la vida está interconectado. Esto es nueva era, hermanos. No hagas daño, el cuarto mandamiento. No hagas daño. Quinto, cuida el mañana. Sexto, elévate por encima del ego por nuestro mundo. Séptimo, cambiar nuestro clima interior. Octavo, arrepentirse y volver. Noveno, cada acción importa. Qué especial.
no se olviden de este noveno. Cada acción importa. Lo vamos a encontrar en una frase que se llama todo importa dentro de la corporación. Usa la mente, corazón abierto. Se supone que estos son los 10 mandamientos nuevos que ellos fueron allá a escribir del monte Sinaí y que han bajado y se los han entregado a los representantes de la ONU y que deben calzar en todas las religiones. Voy a seguir rodando el video, hermanos, para, para, para que ustedes vean aquí la acción simbólica de quebrar los 10 mandamientos. Otra actividad fue notoria. Un activista ambiental israelí rompió tablas de piedra que simulaban los 10 mandamientos en la cima de un pico egipcio que muchos creen que es el monte Sinaí, para simbolizar el fracaso del mundo para proteger el planeta. And we're not satisfied. Antes de romper las tablas, lo llamativo fue que miembros cristianos recitaron los nuevos 10 principios de arrepentimiento climático. Lejos de ser el final, los próximos días surgirán nuevas noticias sobre estas reuniones, en las cuales los líderes multireligiosos. Otra actividad fue notoria. Un activista ambiental israelí rompió tablas de piedra que simulaban los 10 mandamientos en la cima de un pico egipcio que muchos creen que es el monte Sinaí, para simbolizar el fracaso del mundo para proteger el planeta. And we're not satisfied. Antes de romper las tablas, lo llamativo fue que miembros cristianos recitaron los nuevos 10 principios de arrepentimiento climático. Lejos de ser el final, los próximos días surgirán nuevas noticias sobre estas reuniones. Hermanos, esto que ustedes acaban de ver es de verdad indignante, hermanos. Indignante. ¿Cuánto nos duele ver esta situación, hermanos? Simbólicamente, ver a una persona de estas tomando las tablas de la ley y volviéndolas mil pedazos y recitando los nuevos 10 mandamientos. Por eso, mis hermanos, por eso ha llegado el tiempo de actuar, porque se ha invalidado la ley de Dios. ¿Sí? Créanme, hermanos, ver esta situación da ganas de cogerse la cara y llorar a gritos, porque el mundo entero está aceptando estos nuevos 10 mandamientos. El mundo entero, hermanos, el mundo cristiano ha rechazado la ley de Dios. El mundo católico ha rechazado la ley de Dios. El mundo adventista también ha rechazado la ley de Dios. Hermanos, pero nosotros debemos volver al escrito está. Debemos, hermanos, levantar la voz y saber de dónde venimos. ¿Cuál es, hermanos, el concepto del adventismo? ¿Sí? Que nosotros como adventistas históricos, hermanos, ¿sí? Estamos creyendo. Voy a leer, hermanos, voy a leer una cita que se encuentra en el conflicto de los siglos. Ya les voy a dar la cita, hermanos, donde dice, fue abierto el templo de Dios en el cielo. Recuerden, hermanos, que el tema que estamos tratando se llama Hasta que pase el cielo y la tierra. ¿Por qué le hemos puesto ese título a este tema? Porque en la palabra de Dios dice claramente, el Señor Jesucristo en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Allí la están abrogando la ley, han abrogado la ley de Dios. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Hermanos, la cita que voy a leer acá es del conflicto de los siglos, en la página 429 hasta la página 433. Vamos a recordar, hermanos, y tenemos que alzar la voz para que muchas personas que están escuchando este tema de la Corporación Adventista, de las denominaciones evangélicas, muchos católicos y quizás algunos otros que no son adventistas, deben saber, hermanos. En la palabra de Dios se muestra en Apocalipsis 11:19, que fue, dice, vamos a leer el texto, hermanos, de Apocalipsis 11:19. Dice la palabra de Dios claramente, hermanos. Dice allí que fue abierta la puerta 11:19 y el templo de Dios fue abierto en el cielo. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Hermanos, al revelador, al último de los escritores bíblicos, a Juan, se le mostró una puerta abierta en el cielo. Y en ese santuario celestial, él vio el arca. Y dentro del arca, hermanos, en el santuario terrenal, estaban los 10 mandamientos, que son un modelo de lo que es la realidad en el cielo. Fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue vista en su templo el arca de su pacto, dice Apocalipsis 19. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo del santuario celestial, en el segundo departamento del santuario, en el servicio del tabernáculo terrenal, que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales. Este departamento solo se abría en el gran día de las expiaciones para la purificación del santuario. Lo conocemos, ¿verdad? Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto, indica que el lugar santísimo, el santuario celestial, fue abierto en 1844. Cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote, porque la Biblia dice que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote, cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado, está hablando de los primeros adventistas en 1844, habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado en el ministerio del Salvador y vieron que éste estaba entonces oficiando como intercesor ante el arca de Dios y ofrecía su sangre en favor de los pecadores. Esa es la verdad del santuario, entregada a los pioneros adventistas. El arca que estaba en el tabernáculo terrenal contenía las 2 tablas de piedra en que estaban inscritos los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley, y era esta ley divina la que le daba su valor y su carácter sagrado a aquella. Cuando fue abierto el templo de Dios en el cielo, se vio el arca de su pacto. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, es donde se encuentra inviolablemente encerrada la ley divina, la ley promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo en las tablas de piedra. Hermanos, estos enemigos de Dios pueden romper las tablas de la ley, pueden simular que la ley de Dios ha sido clavada en la cruz, ha sido derogada o abrogada. Pueden hacer lo que sea, pero gloria a Dios, porque en el santuario celestial está la verdadera arca que contiene el original de los 10 mandamientos de la ley, de la santa ley de Dios. Esas tablas, hermanos, el Señor las va a traer, van a ser vistas por todo el mundo, ¿sí? Para que sepan que la ley estaba vigente.
para que sepan que estas atrocidades que están haciendo no son obra, sino obra maestra de Satanás, el enemigo de la ley, el inicuo. La ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco eran copia exacta. Los que llegaron a comprender este punto importante fueron inducidos a reconocer el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Hermanos, recuerden que estos pioneros adventistas, cuando estudiaron el asunto del santuario y estudiaron Apocalipsis 11:19 y se dieron cuenta, hermanos, que en el cielo hay un santuario verdadero, un santuario celestial. Y cuando ellos se dieron cuenta que ese santuario contenía un segundo departamento, lugar santísimo, y que allí se vio el arca, se dieron cuenta, hermanos, y entendieron que dentro de esa arca estaba la ley de Dios y que por lo tanto la ley de Dios estaba vigente. No puede ser que una ley derogada o abrogada o clavada en la cruz se deje ver allá en el cielo. No tendría necesidad, no tendría importancia de que a Juan se le revele la existencia del arca que contenía las tablas de la ley, si la ley de Dios hubiera sido abrogada o fuera imperfecta o hubiera sido clavada en la cruz. No tendría sentido. Pero, gloria a Dios, que a Juan se le mostró, hermanos. Y por eso, hermanos, por eso cuando ellos, nuestros pioneros, se dieron cuenta de que la ley de Dios estaba vigente, hermanos, se arrepintieron por haberla violado. Ellos hasta esos momentos no guardaban el sábado. Habían venido violando, hermanos, los mandamientos. Muchos de ellos habían pensado que la ley de Dios no estaba vigente, pero ahora descubrieron la verdad. ¿Sí? Por eso, hermanos, comprendieron, dice aquí, hermanos, sigan conmigo aquí donde está el cursor, comprendieron mejor que nunca la fuerza de las palabras del Salvador, escritas en Mateo 5:18. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley. Hasta que pasa el cielo y la tierra, el Señor Jesucristo puso de testigo a este cielo y a esta tierra, y este cielo y esta tierra no han pasado. El mismo cielo y la misma tierra que puso de testigos el Señor Jesucristo son los que ahora vemos, no han pasado. Y son testigos que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. ¿Sí? Como la ley de Dios es una revelación de su voluntad, un trasunto de su carácter, un reflejo de su carácter, una copia de su carácter, debe permanecer para siempre como testigo fiel en el cielo. Ni un mandamiento ha sido anulado, ni un punto, ni una tilde han sido cambiados. Por eso el salmista dice en el Salmo 119:89 y 111:7 y 8. Hasta la eternidad, oh Jehová, tu palabra permanece en el cielo. Seguros son todos tus preceptos, establecidos para siempre, jamás. La ley de Dios es eterna, porque Dios es eterna. En el corazón mismo del decálogo, hermanos, recuerden que todo esto obedece, hermanos, a la guerra que el diablo y sus secuaces, el sistema papal y los reyes de la tierra y las iglesias caídas, con todos sus dirigentes, la guerra que le hacen a la ley de Dios, especialmente al sábado, al cuarto mandamiento. Recuerden que detrás de todo esto está la observancia del domingo, del primer día de la semana, como día obligatorio de descanso. Recuerden que está detrás de todo esto Laudato Si en su artículo 237 de imponer, hermanos, el descanso dominical para que la gente tome ese día como día santo, la adoración al sol. Por eso en el corazón mismo del decálogo se encuentra el cuarto mandamiento, tal cual fue proclamado originalmente, como dice en Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del sábado para santificarlo.
Acuérdate del sábado, del séptimo día de la semana para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Y va a dar la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Hermanos, el sábado reconoce a Jehová como el creador. Esa es la razón de ser del sábado. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, en el sábado. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Ningún otro día bendijo y santificó, solamente el séptimo día. El Espíritu de Dios obró en los corazones de esos cristianos que estudiaban su palabra, de esos cristianos adventistas de 1844. Y quedaron convencidos de que sin saberlo, hermanos, noten esto, quedaron convencidos de que sin saberlo habían transgredido este precepto al despreciar el día de descanso del Creador. Hoy en día, hermanos, hay muchas personas que sin saberlo están transgrediendo el mandamiento del sábado, ¿sí? Están despreciando el día del Creador, quizás sin saberlo. Por eso levantamos nuestra voz para decirles a estas personas que deben detenerse y leer los textos de la Biblia, investigar la eternidad de la ley de Dios y pensar, hermanos, cualquier niño que tenga discernimiento o uso de razón va a decir, si yo mato, no voy al cielo. Si yo cometo adulterio, no voy al cielo. Si yo robo, si yo miento, si yo codicio, si yo idolatro, si yo deshonro, no voy al cielo. En otras palabras, si yo violo uno de los 10 mandamientos o todos los mandamientos, soy pecador. Y los pecadores no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, hermanos, dice, empezaron a examinar las razones por las cuales se guardaba el primer día de la semana. Ojalá, hermanos, ojalá que las personas a las cuales estamos llamando la atención a través de estos medios, a través de las hojas de la ley de Dios, de la eternidad de la ley de Dios, a través de cualquier medio, ojalá las induzcamos o sean inducidas a pensar y a examinar cuáles son las razones por las cuales se guarda el primer día de la semana en lugar del día que Dios había santificado. ¿Por qué es que se guarda el domingo? Y no van a encontrar ni una razón bíblica. Todas las razones son engaños y mentiras, hermanos. Justificaciones de que Cristo resucitó el primer día de la semana, entonces se guarda el domingo. ¿Dónde está el fundamento bíblico para eso? No lo hay. No pudieron, dice, no pudieron encontrar en las Sagradas Escrituras prueba alguna de que el cuarto mandamiento hubiese sido abolido o de que el día de reposo hubiese sido cambiado, ni la resurrección de Cristo, ni el día en que Pablo se reunió porque el primer día de la semana porque alargó el discurso, él guardaba el séptimo día sábado. Ese día no alcanzó a predicar, pero alargó el discurso hasta la medianoche, porque al otro día, el primer día de la semana, tenía que viajar. Y él alargó el discurso en las primeras horas del primer día de la semana, en las horas oscuras de ese día, del primer día de la semana. Alargó el discurso, porque al otro día madrugado viajaba, y así lo hizo. Pero esas no son razones para abolir el sábado y guardar el primer día de la semana, santificar el primer día de la semana. No pudieron encontrar en las Sagradas Escrituras prueba alguna de que el cuarto mandamiento hubiese sido abolido o de que el día de reposo hubiese sido cambiado. La bendición que desde un principio santificaba el séptimo día no había sido nunca revocada. Y sabes, hermanos, esta lectura que se encuentra en el conflicto de los siglos ya no aparece en el nuevo conflicto de los siglos.
porque Ted Wilson y su corporación jesuita católica le mandó a quitar toda la historia, hermanos, al conflicto de los siglos. Por eso le damos gloria a Dios, porque todavía, hermanos, el Señor nos da los medios y el mecanismo y el amor por la verdad para reproducir estos libros y diseminarlos, hermanos, como la verdad de Dios. Habían procurado, hermanos, honradamente conocer y hacer la voluntad de Dios. Al reconocerse entonces transgresores de la ley divina, sus corazones se llenaron de pena y manifestaron su lealtad hacia Dios, guardando su santo sábado. Mi hermano querido, ojalá que tú y yo, aquella persona que quizás nunca ha guardado el sábado, aquellas personas que están siendo engañadas con estos nuevos 10 mandamientos, puedan detenerse, puedan revisar las escrituras. Y ahora, hermanos, si están honradamente buscando conocer y hacer la voluntad de Dios, se reconozcan entonces transgresores de la ley divina y que sus corazones, hermanos, se llenen de pena, de tristeza y entonces manifiesten su lealtad hacia Dios, guardando su santo sábado. Hermanos, ahora más que nunca necesitamos revisar cómo guardar el santo sábado. Ahora más que nunca necesitamos fidelidad en guardar el día que Dios santificó, séptimo día de la semana. Ahora más que nunca. Vamos a volver a este texto después, hermanos, pero quiero resaltar aquí, estos fieles adventistas milleritas, estos pioneros adventistas, se llenaron, dice, sus corazones se llenaron de pena y manifestaron su lealtad hacia Dios, guardando su santo sábado. Hermano, tú que has venido quizás violando o pisoteando el sábado, yéndote a estudiar en sábado, quizás algunos que hemos venido violando el sábado, haciendo cosas innecesarias. Quizás alguien sin conocer ahora se da cuenta que el santo sábado es el cuarto mandamiento eterno de la ley de Dios eterna. Ahora quizás su corazón se llene de tristeza al darse cuenta, al verse en el espejo de la ley de Dios y darse cuenta que ha venido transgrediendo el mandamiento del sábado. Ahora es cuando más amor, hermanos, debemos tener por la verdad y por Jesucristo y por el santo sábado. Ahora, hermanos, es cuando debemos de verdad indagar, enamorarnos de esas horas santas, santificarlas, hermano. Viene el tiempo de prueba. Y si nosotros, hermanos, hemos pasado el sábado de una manera indecorosa, de una manera superficial, a esas personas no les va a ser difícil cambiar al día domingo. Pero si hemos amado la verdad y hemos valorado, hermanos, esas horas santas, las hemos respetado y las hemos aprovechado para estar en la presencia de Dios que nos cita cada semana para estar en medio nuestro, hermanos. Entonces amaremos esa verdad hasta la muerte. Se hizo cuanto se pudo para conmover su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era exacto trasunto de la ley encerrada en el arca del cielo. Y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial envolvía el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. Nunca te olvides de esto, mi hermano. La doctrina básica del adventismo histórico o historicista es el santuario. Las personas que aceptan la verdad del santuario en la Biblia aceptan la ley de Dios y aceptan la observancia del cuarto mandamiento que santifica el séptimo día de la semana. Por eso es que el santuario ha sido atacado. Por eso es que del conflicto de los siglos se borraron los capítulos del juicio investigador y del santuario. Por eso, hermanos, es que ahora se tiene un concepto diferente de lo que es el santuario. Es más, la corporación adventista
En el libro, los adventistas responden preguntas sobre doctrina. Niegan la existencia, hermanos, niegan la existencia de un santuario literal en el cielo. Lo niegan abiertamente. ¿Sí? Y dicen que todo el cielo es un santuario en este libro, hermanos. En este libro, la nueva doctrina adventista niega la existencia de un santuario literal en el cielo. Y si no hay santuario literal en el cielo, pues no hay arca literal y no hay ley literal y no hay sábado literal. En esto, hermanos, en esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las Escrituras que revelaban el servicio desempeñado por Cristo en el santuario celestial. ¿Sí? Así, hermanos, se hizo una oposición violenta a la doctrina del santuario. Los hombres trataron de cerrar la puerta que Dios había abierto, la puerta de acceso al lugar santísimo, y de abrir la que Él había cerrado. Pero el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, había declarado: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hermanos, esa puerta abierta es el camino al lugar santísimo, donde está el arca que contiene las tablas de la ley, las cuales a su vez en su corazón contienen el santo sábado. Cristo había abierto la puerta o ministerio del lugar santísimo. La luz brillaba desde la puerta abierta del santuario celestial y se vio que el cuarto mandamiento estaba incluido en la ley allí encerrada. Lo que Dios había establecido, nadie podía derribarlo. Los que habían aceptado la luz referente a la mediación de Cristo y a la perpetuidad de la ley de Dios, encontraron que estas eran las verdades presentadas en el capítulo 14 del Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, sigo leyendo. Los mensajes de este capítulo, del capítulo 14 de Apocalipsis, constituyen una triple amonestación, el mensaje de los tres ángeles, que debe servir para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor. La declaración del mensaje del primer ángel: ha llegado la hora de su juicio, indica la hora final de la actuación de Cristo para la salvación de los hombres. Proclama una verdad que debe seguir siendo proclamada hasta el fin de la intercesión del Salvador y su regreso a la tierra para llevar a su pueblo consigo. La obra del juicio, que empezó en 1844, debe proseguirse hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, el juicio investigador, tanto de los vivos como de los muertos. De aquí que deba extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. Aquí habla de un solo fin del tiempo de gracia. Aquí no habla de dos fines del tiempo de gracia. Y para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio, el mensaje les manda: temed a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, si alguien quiere subsistir en el día del juicio, debe guardar la ley de Dios, debe guardar los mandamientos de Dios. El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras: en esto está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermano, leo claramente lo que dice aquí. Conflicto de los siglos, como les dije, en la página 429 a 433. Para subsistir ante el juicio, tiene el hombre que guardar la ley de Dios. ¿Y qué van a hacer ahora que quebraron la ley de Dios? ¿Y qué van a hacer ahora que anularon los mandamientos de Dios? ¿Y qué van a hacer ahora donde, hermanos, proféticamente
Daniel 7:25, se ha cumplido. El cuerno pequeño, el sistema papal, pensará que puede cambiar los tiempos y la ley. Lo hemos visto, hermanos, simbólicamente. Este hombre tomando las tablas de la ley, rompiéndolas en 1000 pedazos. Yo no sé cómo es que el Señor, hermanos, en medio de su celo, no despliega su ira, hermanos. Yo no sé cómo es que no se abrió la tierra y se tragó a este hombre. No puedo entender eso. Pero el día de la ira va a llegar, hermanos. Quizás el Señor está extendiendo el tiempo de gracia para muchos que quizás están pisoteando los mandamientos de Dios porque desconocen la verdad. Humanamente, hermanos, humanamente esto es inconcebible. Da ganas de cogerse la cara y llorar a gritos, hermanos, ver esta situación. Pero sabemos, hermanos, sabemos que el artífice de esto es Satanás, que engaña a los moradores de la tierra y que tiene engañado casi a todo el mundo. Entonces dice, esta ley será la piedra de toque en el juicio. Y ahora que la desecharon, y ahora que la quebraron, y va a ser la piedra de toque en el juicio, por la cual seremos juzgados. El apóstol Pablo declara, cuantos han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. En el día en que juzgará Dios las obras más ocultas de los hombres, por medio de Jesucristo. Y dice que los que cumplen la ley serán justificados, dice Romanos 2, del 12 al 16. No son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. La fe es esencial para guardar la ley de Dios, pues sin fe es imposible agradarle. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que no es de fe es pecado. Y pecado es la transgresión de la ley. Hermanos, miren esto, miren. El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y que le adoren como creador del cielo y de la tierra. El mensaje del primer ángel. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley. En Eclesiastés 12:13 dice el sabio, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ninguna, hermanos, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque ese es el todo del hombre. Ninguna adoración puede agradar a Dios sin obediencia a sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es la suma del deber humano. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que aparta sus oídos para no escuchar la ley, verá que su oración misma es cosa abominable. Dice primera de Juan 5:3. Y ahora que han apartado la ley, ahora que la abrogaron, ahora que la quebraron en 1000 pedazos, qué suerte le espera a la humanidad. Qué suerte le espera a la humanidad ahora que han quebrado, ahora que han invalidado la ley de Dios. Piensa nomás, qué suerte le espera a la humanidad ahora que ha invalidado la ley de Dios. Quita las normas de tu empresa, quita las normas del sitio donde estudias, quita las normas de tránsito, quita las normas de salud. ¿En qué queda? Y ahora, hermanos, han quitado los mandamientos de Dios. Y esto no lo podemos pasar por alto, hermanos. No podemos dejar, hermanos, de alzar la voz y protestar y denunciar la apostasía de este sistema papal, de estas iglesias caídas que están representadas por estos líderes interreligiosos y políticos del mundo. El deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que Él es el creador y que a Él es a quien todos los demás seres deben su existencia. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración,
con preferencia a los dioses de los paganos, menciona las pruebas de su poder creador. Aquí dice la palabra de Dios así, miren, Isaías 40:25. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Salmo 96:5. ¿A quién pues me compararéis para que yo sea como él? Dice el santo. Levantad hacia arriba vuestros ojos y ved. ¿Quién creó aquellos cuerpos celestes? Así dice Jehová, el creador de los cielos. Él solo es Dios. Él que formó la tierra y la hizo. El que formó la tierra y la hizo. Yo soy Jehová y no hay otro Dios. Y el salmista dice, reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso, venid, postrémonos y encorvémonos, arrodillémonos ante Jehová, nuestro Hacedor. Y los santos que adoran a Dios en el cielo dan como razón del homenaje que le deben, al decir, digno eres tú, Señor nuestro y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Y cuál es la razón? Porque tú creaste todas las cosas. Hermanos, la razón de ser de adorar a Dios es porque Él es el creador. Y eso está representado en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el santo sábado. Por eso, mis amados hermanos, en el capítulo 14 del Apocalipsis, se exhorta a los hombres a que adoren al Creador. Y la profecía expone a la vista una clase de personas que como resultado del triple mensaje guardan los mandamientos de Dios. Y uno de esos mandamientos señala directamente a Dios como creador. Hermanos, le damos gracias a Dios, hermanos, porque nosotros sabemos, hermanos, sabemos de dónde venimos. Sabemos, hermanos, nuestra historia, ¿sí? Sabemos que el Señor, mis amados hermanos, ha levantado un pueblo fiel, que debe permanecer fiel, hermanos, hasta el mismo día en que Cristo venga. No podemos, hermanos, no podemos aceptar, no podemos aceptar, hermanos, que suceda esto. No podemos quedarnos callados. Hermanos, da tristeza, de verdad, hermanos, da tristeza que cuando pasan estas situaciones no se escucha la voz de los atalayas. Hay silencio como si nada pasara. Nadie se conmueve. Nadie. Hermanos, hay un pasaje en las Sagradas Escrituras que quiero traerlo a colación esta noche para exponer la situación de un joven de escasos 18 años, que cuando se dio cuenta que la ley de Dios había sido abolida, pisoteada, hermanos, tomó una actitud que bien vale la pena ser digna de imitar. Ese joven se llama Josías y la historia de este joven está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. Dice de la palabra de Dios, voy a leer. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Ídida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto en ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Josías. Y a los 18 años del rey Josías, fue que envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa del Señor, diciendo, ve a Hilcías, sumo sacerdote, y noten, dile que recoja el dinero que se ha metido en la casa del Señor, que han juntado del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen cargo de la casa del Señor,
y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor. ¿Para qué era este dinero que se había recogido? Para reparar las aberturas de la casa. Aquí hay un ejemplo, hermanos, de que en la Biblia los dineros que se recogen entre el pueblo de Dios se pueden invertir en la casa del Señor. Aquí hay un ejemplo, hermanos. Dice, para reparar las aberturas de la casa. Versículo 6. A los carpinteros, a los maestros y albañiles, que les entreguen ese dinero, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Pero la corporación adventista dice, no, este dinero solamente pertenece a los pastores, es para sostener a los pastores. Bueno, voy a pasar por alto por esta vez, hacer más comentarios al respecto. Versículo 7. Y que no se les cuente el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con fidelidad. Esa fue la indicación. Que no se les cuente el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con fidelidad. Versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías a Safán escriba. Noten lo que dijo cuando dice, el sumo sacerdote Hilcías le dice a Safán, al escriba, ¿qué le dice? El escriba fue el que fue enviado por Josías, ¿cierto? ¿Qué le dice? Miren lo que dice el versículo 7, la segunda parte. El libro de la ley he hallado en la casa del Señor. El libro de la ley he hallado en la casa del Señor. Hermanos, para esa época, el libro de la ley estaba perdido y la ley se estaba pisoteando. El libro de la ley estaba por allá tirado, escondido, quizás empolvado, nadie lo leía. Hermano, es la misma experiencia de hoy en día. Jóvenes que no leen las escrituras, personas que no saben cuál es la ley, hermanos indiferentes que ven que se está pisoteando la ley de Dios y permanecen en silencio como si nada pasara. El libro de la ley he hallado en la casa del Señor. Y noten lo que pasó, hermanos. Entonces dijo, a ver si estoy bien. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Lo leyó. Viniendo luego Safán, escriba al rey, dio al rey la respuesta y dijo, tus siervos han juntado el dinero que se halló en el templo, lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen cargo la casa del Señor. Asimismo, Safán escriba declaró al rey diciendo, Hilcías el sacerdote me ha dado un libro. Y leyó Safán delante del rey Josías. Y cuando el rey, noten la actitud, hermanos, yo quiero que por favor, este punto no lo olvidemos nunca. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. ¿Y por qué rasgó sus vestidos, hermanos? ¿Para qué rasgaban sus vestidos? En señal de duelo, en señal de, no sé cómo describir, de tristeza, de pena, de lobreguez. Rasgó sus vestidos cuando el escriba le leyó lo que contenía ahí la ley. ¿Sí? Rasgó sus vestidos. Y el rey, dice el versículo 12, luego mandó el rey a Hilcías, el sacerdote, y a Hicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, noten lo que hizo este joven de 18 años cuando leyó la ley que fue encontrada.
Id y preguntad al Señor por mí, y por el pueblo, y por toda Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande ira del Señor es la que ha sido encendida contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Yo estoy seguro, hermanos, que quizás entre nosotros habrán personas que se han olvidado de la ley. Yo estoy seguro que entre nosotros o entre los que van a escuchar, habrán personas que hace mucho tiempo han perdido de vista la ley, tanto así que hoy en día permanecen indiferentes cuando ven que se está anulando la ley de Dios. No hacen nada por contarle a su compañero, a su jefe, a su empleado, a su vecino. No hacen nada por decir, se ha anulado la ley de Dios y estos son los mandamientos. Esta es la ley de Dios. Mucha gente está ignorando lo que está pasando. Debemos denunciar los progresos secretos y rápidos del sistema papal. Es hora de levantar nuestra voz si es que estamos de parte del verdadero Dios. Hermanos, cuando nosotros vemos que se pisotea la ley de Dios y no hacemos nada para defender la ley de Dios, estamos siendo cómplices con nuestro silencio. Estamos siendo cómplices de los que destruyen la ley de Dios. Nos estamos poniendo del lado del enemigo al ser cómplices. Dice, hermanos, que Josías dijo que grande ira del Señor es la que ha sido encendida contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Yo quisiera preguntar en esta noche, mi amado hermano, ¿qué le espera a este mundo ahora que se ha invalidado la ley de Dios? ¿Qué le espera? ¿Bendición o maldición? ¿Qué es lo próximo a suceder ahora que se decrete en este tiempo, hermanos? Por estos años, por estos días quizás, por estos años, ¿qué le espera a este mundo ahora que se decrete la ley dominical? ¿Qué le espera? Las plagas, los juicios de Dios, el castigo, vaciar, hermanos, las copas de la ira que van a ser vaciadas sin mezcla de misericordia. Grande ira le espera a este mundo, hermanos. Entonces Josías mandó y dijo, id y preguntad al Señor por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que he hallado. Y dio la razón. El Señor está enojado con nosotros, ¿sí? Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. El mundo entero, hermanos, el mundo entero no ha escuchado las palabras de la ley para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fue Hilcías el sacerdote y Ahicam, y ahí los menciona a todos. ¿A quién fueron? ¿A quiénes fueron, hermanos? ¿A quién dice ahí? Que fueron a buscar a Hulda profetisa, una profeta llamada Hulda. El rey Josías envió a los mensajeros, a Hulda, a consultarle a la profetisa de Dios. Mujer de Salum, y ahí menciona de dónde venía,
guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, como profeta de Dios, ella les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Decida al varón que os envió a mí, a Josías. Así dijo el Señor. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los que en él moran, a saber, todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron perfumes a dioses ajenos, provocándome a ira en toda obra de sus manos, y mi furor se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis al Señor, diréis así, así ha dicho Jehová el Señor, así ha dicho el Señor el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro de la ley, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante del Señor, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y tú serás recogido a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Hermanos, quizás en esta noche haya entre nosotros alguien que de verdad quiera volver sus ojos a Dios, hacia su ley santa, y se duela porque la ley de Dios ha sido quebrantada, ¿sí? Quizás, hermanos, llore, quizás levante la voz, y quizás el Señor, hermanos, tenga misericordia, ¿sí? Tenga misericordia de las personas, hermanos, que están gimiendo y clamando, hermanos, porque se ha anulado la ley de Dios. Hermanos, voy a terminar leyendo esa parte que dice también del conflicto de los siglos. Nos encontramos en un mundo que desprecia la rectitud y la verdad. ¿Qué haremos? Tenemos que empeñarnos de todo corazón en servir a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice Mateo 6:33. Servimos a un Dios que dice, si guardan mis mandamientos, los bendeciré en sus campos, rebaños, manadas, viñas y toda obra de sus manos, de su mano. El Dios del cielo ha bendecido a los que guardan sus mandamientos. ¿Acaso permaneceremos como el pueblo especial de Dios? ¿O pisotearemos la ley de Dios y diremos que no está vigente? De ser así, Dios también podría haberse eliminado a sí mismo. Cada detalle de la ley constituye un rasgo del carácter del Dios infinito. ¿Qué hemos de hacer? Pregunta. Este texto está, la cita de este texto está en Sermones Escogidos, tomo 1, ya les voy a dar la página. Sermones Escogidos, tomo 1. ¿Qué hemos de hacer? Estudiemos las escrituras, escudriñemos las escrituras, indaguen para ver si ustedes están obedeciendo la ley de Dios y las normas de su justicia. Díganles a sus hijos que ustedes han descuidado la ley de Dios. Díganles que ustedes se sienten como Esdras se sintió. Allí estaba Josías, muy apenado porque la ley se había perdido, pues ellos se habían descuidado y no obedecieron la ley. Luego la llevan hasta donde estaba él. Alguien se pone de pie y lee, y el pueblo llora y se lamenta por no haber guardado la ley. Pero regocíjense porque ustedes ahora tienen la ley. La observaremos.
traigamos nuestras ofrendas y dones y ofrezcamos alabanzas a Dios con lágrimas y arrepentimiento. Eso es precisamente lo que necesitamos hacer. Sermones Escogidos, tomo 1, página 215 a la 217. Si la luz de la ley de Dios llega a nosotros y reconocemos de manera inteligente que la hemos estado violando, podremos decir, ahora entiendo la razón por la que habíamos estado en tinieblas e incertidumbre. Ahora nos aferraremos a los mandamientos de Dios y los guardaremos y viviremos, porque la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. ¿Por qué debería Dios abolir algo perfecto? Se pregunta, ¿por qué debería Dios abolir algo perfecto y entregarle los nuevos 10 mandamientos del cambio climático? Necesitamos usar nuestra mente con una meta concreta y gozarnos y regocijarnos porque hemos descubierto que no éramos siervos fieles del Señor del cielo, pero que lo seremos en lo adelante. Ustedes no desearán que se revele en el juicio que estuvieron violando la ley de Dios y exponiendo a Cristo a la burla del mundo. Pensar en el bien sin practicarlo no será suficiente. Necesitamos a Cristo y a su obediencia. Necesitamos beber del Espíritu de Dios. Deseo ser semejante a Cristo, dice la profeta. Deseo practicar sus virtudes y ser un hacedor de la palabra. ¿Y qué dijo él en el monte? ¿Qué dijo, hermanos? Mateo 5:17. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, a obedecer, no a ponerle fin a la ley. A sus oídos asombrados llegaron las palabras, sus mismos pensamientos se desplegaron ante ellos. Él vino a cumplir cada detalle de la ley y dijo, antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, en el versículo de Mateo 5:18. Deseo que acepten esto, es la palabra de Dios. Ustedes escucharán a los hombres decir que la ley está abolida y que no está vigente. Ustedes han mirado cómo se han quebrado las tablas de la ley, mis hermanos, cómo se ha invalidado la ley de Dios en estos días. Y ellos actúan en armonía con lo que dicen, pero ustedes no pueden darse el lujo de obrar contra Dios, porque sois colaboradores de Dios, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:9. Preferiría ser colaborador de Dios antes que actuar en su contra. Veo en él bellezas y hermosuras incomparables. Sin embargo, ustedes dicen, la ley no puede salvar a nadie. No, somos salvos por medio de Cristo, viviendo en obediencia a la ley, a través de los méritos y la justicia y las virtudes de su carácter. Y cuando nos aferramos a Él con una fe viviente, ¿qué haremos? Guardar los mandamientos y la ley de Dios como a la niña de sus ojos. Estas son las palabras de la divina inspiración. Guardadlos y viviréis. No permitan que nadie toque esa parte de sus ojos. Ustedes saben lo doloroso que es eso, hermanos. Hermanos, vuelvo a leer. Debemos guardar los mandamientos y la ley de Dios como la niña de sus ojos. No permitan que nadie toque esa parte de sus ojos. Ustedes saben lo doloroso que es eso. Hermanos, cuando se toca la ley, cuando se tocan los mandamientos, ¿cuánto debe dolernos, hermanos? Porque se está tocando la niña de los ojos de Dios. Y nosotros debemos saber cómo es de doloroso que se toque la niña de nuestros ojos. No debemos permanecer en silencio, hermanos. Debemos orar fervientemente. Es tiempo de actuar, oh Jehová,
porque se ha invalidado la ley. Por eso, hermanos, el texto dice claramente, no penséis que yo he venido para destruir la ley o los profetas. No soy venido para destruir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. Hermanos, voy a leer de El conflicto de los siglos, página 500, el capítulo Los Estados Unidos en la profecía. El acerto o asegurar tantas veces repetido de que Cristo cambió el día de reposo está refutado por sus propias palabras. En su sermón sobre el monte dijo, no penséis que vine para invalidar la ley o los profetas. No vine a invalidar, sino a cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Por tanto, cualquiera que quebrantare uno de estos más mínimos mandamientos y enseñare a los hombres así, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, mas cualquiera que los hiciere y enseñare, será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, esas son las palabras del Señor Jesucristo en el monte, hermanos. Por esta noche, mis amados hermanos, vamos a dar por terminado la presentación de este tema que se llama, o que lo habíamos titulado, Hasta que pase el cielo y la tierra. Mis amados hermanos, quiera Dios que el Señor nos dé el amor suficiente por Él y por su verdad para levantarnos, hermanos, actuar, porque se ha invalidado la ley de Dios. Quiera Dios que nos dé el arrepentimiento sincero, porque quizás, hermanos, hasta ahora hemos venido pisoteando o violando sus preceptos. Quiera Dios que este día sea el día que nos llenemos de tristeza al ver que hemos venido pisoteando sus mandamientos. Hermanos, estamos siendo llamados para ser embajadores de Cristo. No podemos permanecer en silencio cuando vemos que se pisotea la ley de Dios. Debemos clamar al Señor. Debemos invertir nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones, nuestros talentos, lo que el Señor nos ha dado, hermanos, para levantar en alto y proclamar la eternidad de la ley de Dios, su vigencia. Hermanos, ha llegado el tiempo donde debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, pasar esto desapercibido se lo puede considerar como tibieza espiritual, liviandad espiritual. Ser cristianos tibios y un cristiano tibio, hermanos, es detestable. Tanto así que el Señor dice, ojalá fueras frío o caliente, mas por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. El Señor hoy nos hace una reprensión, hermanos, a no guardar silencio. Tenemos que levantar la voz. Para eso nos ha llamado el Señor en este tiempo. Para eso nos ha concedido la vida, las oportunidades, los recursos, los talentos, la voz, el discernimiento. Para eso Él intercede. Para eso, hermanos, envía a su Santo Espíritu para que esté con nosotros todos los días.
Para eso Él ha dado sus promesas. ¿Qué hemos de hacer, mis amados hermanos? ¿Del lado de quién vamos a estar? Ahora que el mundo entero, hermanos, se ha levantado para invalidar la ley de Dios. No hemos de permanecer en silencio como perros mudos. Es hora, hermanos, es hora de actuar en el nombre del Señor, porque se ha invalidado la ley de Dios. Hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta noche a llenarnos de fortaleza. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, para que nos dé el amor suficiente por la verdad. Quiera Dios que en esta noche, hermanos, nuestro corazón haya sido conmovido a pensar de verdad que ahora estamos siendo llamados, hermanos, de verdad, a poner en alto el estandarte del Señor Jesucristo. Ahora es cuando estamos siendo llamados a demostrar del lado de quién estamos. Ahora el mundo debe conocer que el Señor Jesucristo en esta tierra tiene a sus embajadores, tiene a sus colaboradores, por humildes, por indoctos que seamos, quizás por pobres que seamos, hermanos, el Señor tiene sus hijos en esta tierra y nosotros somos ahora, hermanos, ahora en este tiempo, hermanos, nosotros somos el pueblo fiel de Dios, el remanente, contra el cual el dragón se tiene que llenar de ira y hacer guerra. ¿Estás preparado, hermano, para afrontar esta crisis? Quiera Dios que nosotros y nuestros hijos puedan hoy en día tomar decisiones de salvación para vida eterna. Vamos a arrodillarnos, hermanos, para terminar en esta noche. Yo voy a pedirle a mi hermano Duber. Hermano Duber, confírmeme que tiene audio, por favor. Sí, sí, hermano. Sí, mi hermano. Entonces, tenga la amabilidad de orar desde allá, por favor. Vamos a arrodillarnos. Ok. Amado Padre Celestial que estás en el cielo, de una manera muy especial a estas horas de la noche, te damos muchas gracias por darnos un día más de vida en esta tierra, por regalarnos el alimento, por regalarnos el techo, por darnos la vida y la salud. Permite, Padre, que tu presencia por medio de tu Santo Espíritu sea que nos guíe y que nos guarde. En estos momentos, oh Dios, cuando el mundo, los grandes magnates de esta tierra, han destruido tu ley, oh Dios. Pero nosotros, oh Dios, tú nos has dejado, gracias a ti, oh Padre, como atalayas en esta tierra, para elevar esa amonestación al mundo, que tus mandamientos siguen rigiendo como desde el principio del mundo, y que debemos de darlos a conocer hoy más que nunca, para que se exalte tu santo nombre, para que tu ley no sea pisoteada como ha sido hasta ahora. Pero Dios, gracias, oh Dios, por acordarse de ese pueblo, de ese remanente que tú deseas, oh Dios, que este remanente pueda con pie firme eh, llevar ese mandato que tú quieres, como es tu palabra, pregonarla al mundo entero, para que tu santa ley sea exaltada. Guárdanos, oh Dios, guarda a tu pueblo en el mundo entero. Guarda a tus hijos,
Y enséñanos, oh Dios, que debemos depender únicamente de Cristo Jesús, ya que el mundo en general se ha exaltado, se ha enojado contra ti, porque al haber, oh Dios, dejado tu ley masacrada, oh Dios, pues el mundo está en contra tuya. Pero nosotros, oh Dios, nos has dejado como esas personas, como la niña de tus ojos, oh Dios, que tú cuidas y que en este momento eh, debe de estar firme como pueblo que somos, entendiendo que la crisis final se acerca a esta tierra, que el mundo en general se va a venir en contra de nosotros si somos fieles a ti, si somos atalayas, si somos personas que pregonamos tu palabra, oh Dios, y extiende tu bendición sobre ese pueblo, oh Dios, cada día, para que tu nombre sea exaltado, Dios. Llénanos de gracia, oh Dios, llénanos de fe. Permite bendecir a nuestros hermanos, cuidar de nuestros hermanos en Bolívar, oh Dios, ya que tú cada día está eh, permitiendo que tu pueblo crezca y que las personas que de verdad quieren ser salvas, buscar de ti, oh Dios, que eres nuestra protección y nuestro amparo. Llénales de gracia, de fe. Guarda también a nuestros hermanos en Arauca. Guarda a nuestros hermanos que con voz viva, oh Dios, están amonestando a un mundo caído en tinieblas. Pero Dios, cuida de nuestros hermanos que están llevando este mensaje del tercer ángel en el mundo entero. Guarda el ministerio de nuestro hermano Carlos. Guárdanos en esta sala de Zoom a todos nuestros hermanos que están conectados y a los que no también, oh Dios, permite que el Espíritu Santo sea el que nos siga dirigiendo, nos siga guardando. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y enséñanos que cada día debemos de depender únicamente de Cristo Jesús. Guárdanos en el transcurso de esta noche, que podamos tener una noche de descanso, siempre bendecidos con la bendición del Espíritu Santo y que tus santos ángeles puedan estar acampando a nuestro alrededor. En tu mano de amor, oh Dios, colocamos nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.